la invitación que nos formularan para dar nuestro punto de vista sobre este importante tema. Quiero partir señalando que mi presentación en el día de hoy es fruto de un extenso debate de nuestra organización, cuyo Consejo Nacional, reunido este sábado 4 del presente y representado por todas las regiones, acordó unánimemente hacer presente en esta comisión nuestra postura categórica de rechazar este proyecto que mantiene el sistema de capitalización individual fracasado después de 39 años. Daré a conocer a continuación un par de láminas que explican el fracaso del sistema, sin antes señalar, señor presidente, que las 3 AFP o las 3 sociedades anónimas que acaban de exponer, a lo menos plantea una dimensión absolutamente legítima respecto de reflexionar acerca de la política pública que se debate en una de las instituciones más importantes de nuestro país, como es el Congreso de la República, y que sin embargo, como bien lo sabe usted, señor presidente, ha ido perdiendo credibilidad en la gente. Justamente porque parece absolutamente insensato que 3 sociedades anónimas puedan discutir una política pública y sin embargo, representantes genuinos, como el Colegio de Profesores, la ANEF, Confusam, FEMPRU, FENAT, es decir, una cantidad impresionante de los representantes genuinos de los verdaderos generadores de este ahorro, no tengamos esa posibilidad. Me parece un despropósito que 3 sociedades anónimas vengan aquí a tratar de, en este debate público, que lamentablemente no está siendo, entiendo, televisado, porque sería bueno. Eso explica, señor presidente. Perdón, don Luis, solo para clarificar. Sí, está siendo televisado y las organizaciones que usted menciona, estamos recién comenzando nuestra audiencia. Perfecto. Y van a estar siendo considerados. Me parece porque el WhatsApp lo tenía enfermo ya y los mensajes que la gente protestando, me protestaba a mí, yo le decía, protesten al Senado, no me protesten a mí porque yo no soy... Tienen que pedir la palabra nomás. Perfecto. Señor presidente, entonces, la primera digresión que quisiera hacer a nombre de mis compañeros de la coordinadora es que respecto a la discusión que se está haciendo en otra comisión a la cual también hizo mención Manuel Riesco respecto de permitir el retiro de una fracción de nuestro ahorro previsional en manos de las AFP, somos totalmente partidarios de que las personas puedan disponer de su ahorro para enfrentar las contingencias de la crisis económica y sanitaria que vivimos. Entro en materia, señor presidente. Por favor, si es posible, la primera lámina que tengo, si es que se puede, perfecto. Voy a presentar 2 o 3 láminas nada más, creo que con esto me ahorro una gran discusión respecto de los sofismas instalados por las sociedades anónimas que han tenido la oportunidad de expresarse acá, Cuprum, Provida y Hábitat. En primer lugar, creo que es menester decir algunas cosas de forma tal la gente que esté escuchando no quede con la sensación de que ciertas medias verdades que se señalan acá son verdades completas. Respecto a que Chile tiene un sistema mixto, no es efectivo. Los 3 representantes de las AFP han señalado con una insistencia que asombra de que nuestro país tiene un sistema mixto. Déjeme reiterar, señor presidente, que en Chile no existe un sistema mixto. El pilar contributivo, que es el pilar al cual estamos obligados todos los trabajadores chilenos y trabajadoras chilenas, es absolutamente de capitalización individual. Los sistemas mixtos, y lo ha reiterado la OIT en un sinnúmero de intervenciones en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, un sistema mixto es aquel sistema donde el pilar contributivo, una parte de esa contribución al pilar contributivo va a reparto, de una fracción menor va a capitalización, como ocurre en Suecia, como ocurre en Uruguay. Pero no creo que es conveniente en un debate de política pública tan importante ante una institución que es el Congreso, se permita faltar a la verdad. Entro en materia, señor presidente. Las pensiones autofinanciadas al mes de marzo en Chile, autofinanciadas, en promedio son 144.000 pesos, según datos de la Superintendencia de Pensiones al mes de marzo. 144.000 pesos. Y eso es tremendamente complejo porque si consideramos que la línea de pobreza establecida con los indicadores que el propio gobierno ha establecido es de 170.581 pesos, bueno, lo que está ocurriendo en Chile
a diferencia, y aprovecho de citar a la Comisión Bravo, porque tanto la FP Cuprum, Provida y Hábitat la citaron reiteradamente, el informe de la Comisión Bravo del 2014-2015 que le entregó las resoluciones a la presidenta Bachelet, tenía una parte muy significativa. Señalaba que de no mediar cambios estructurales en un plazo de 5 años, las pensiones de los chilenos y de las chilenas en un 60% estarían por debajo del ingreso mínimo y un 40% de las pensiones estarían bajo la línea de la pobreza. Se equivocó rotundamente la Comisión Bravo, pues, señor presidente, rotundamente, porque no han pasado todavía 5 años y no solamente las pensiones están por debajo del ingreso mínimo, sino que hoy día un porcentaje significativo de las pensiones está por debajo de la línea de pobreza. ¿Y eso qué implica? Implica justamente una profunda desigualdad, una profunda arbitrariedad y una profunda injusticia con quienes son los generadores de este tremendo ahorro, que creo me ahorró mucho comentario en la exposición de Manuel Riesco. Mire, en esta lámina se puede apreciar, para quienes nos están observando, el 95,6%, 95,6%, los 10.950.000 actuales afiliados, tiene menos de 50 millones de pesos. ¿A qué aspiran con ese monto? A una pensión que en la próxima lámina, 200.000 pesos promedio. Pero vuelvo por favor a la lámina anterior, si está amable. Si se observa la última columna, la columna denominada total, el 69,9% de los actuales afiliados tiene menos de 10 millones de pesos en sus cuentas de ahorro individual. ¿Las razones cuáles son? Múltiples. Bajo salario en Chile, porque más del 50% recibe ingresos inferiores a los 550.000 pesos líquidos, y ese justamente no es un problema de los trabajadores o trabajadoras chilenas, sino que responde y se corresponde con un sistema laboral, especialmente legislativo, que ha impedido que los trabajadores, a través de sus organizaciones, puedan mejorar las condiciones laborales y, en este caso, las condiciones económicas. Los mismos que han persistido en defender este sistema son los mismos que se han opuesto de manera reiterada a mejorar la legislación para que los trabajadores puedan, por ejemplo, negociar de manera colectiva y de manera ramal, de forma tal que la herramienta, como ha reconocido la propia Organización Internacional del Trabajo, es la que mejor reasigna los recursos a los trabajadores. Pero si uno observa la columna de 56 a 60 años, la antepenúltima que está ahí en la pantalla, se dará cuenta que el 85,6% tiene menos de 50 millones. Pero si uno hace un análisis un poco más desagregado, verá que el 62,7% de las personas tiene menos de 20 millones de pesos en sus cuentas de ahorro. Es decir, la gente que está próxima a pensionarse y que tiene entre 56 y 60 años, tiene menos de 20 millones. Las personas que tienen entre 61 y 65 años de edad tienen menos de 20 millones, y eso representa el 52,3%. Es decir, el nivel de precariedad en la cual se encuentran los trabajadores, las trabajadoras, actualmente es absolutamente trágico. Entonces uno tendría que preguntarse, respondiendo a la misma pregunta que se han hecho los defensores del sistema. ¿Cuál es la pregunta central hoy día? ¿Cómo mejoramos las pensiones? Este cuadro que está aquí, señor presidente, es un cuadro efectuado en el mes, lo efectuamos hace poco, pero con los datos tenidos a marzo de este año. Son datos irrefutables, por eso quedan aquí. Y sobre este cuadro es que efectivamente debiera debatirse respecto de los mejoramientos que esperamos tengan las pensiones. Entonces, cuando se pregunta con absoluta significancia, lo central es preocuparnos de mejorar las pensiones. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se mejoran las pensiones con este nivel de ahorro de cada uno de los trabajadores de los 10.950.000? No hay posibilidades, pues. No hay posibilidades. Porque el 95,6% de las personas tiene menos de 50 millones de pesos y con eso van a aspirar a pensiones cercanas a los 2/3 del ingreso mínimo, y la mayoría de ellos va a estar por debajo de la línea de la pobreza, lo que es absolutamente trágico.
Ahora, el argumento central para mejorar las pensiones, los defensores del sistema de capitalización permanentemente recurren a la idea de que hay que ahorrar más, es decir, mejorar incluso los años de contribuciones, mejorar la densidad. El propio representante de la FP Plan Vital señalaba que la densidad en Chile de las mujeres es 13 años y de los hombres es 20 años. Hay que preguntarse si los hombres y las mujeres de nuestro país no quieren cotizar porque no quieren, o no quieren ahorrar más porque no desean tener una buena pensión al final de su vida activa. La pregunta que hay que formularse entonces es una pregunta con sentido e intentar responderla de manera inmediata. La gente no puede destinar una fracción superior de su salario a aumentar el ahorro porque su salario es un salario precario. Y además, en un país que está enfrentando una crisis gigantesca desde el punto de vista económico, las perspectivas de aumentar el desempleo son brutales y en consecuencia aparece un contrasentido, para no calificarla de otra manera, el pretender insistir en la política de que hay que seguir ahorrando para mejorar las pensiones. Este sistema es un sistema que está absolutamente colapsado y pido que pasara a la otra lámina para explicar. Ahí están los datos contundentes, irrefutables, como decía. Las personas que tienen 10 millones de pesos ahorrados pueden aspirar a autofinanciar una pensión de 42.000 pesos. Esto tomando todos los datos actuales. Tasas de interés, tasas de mortalidad y todos los indicadores que la propia Superintendencia de Pensiones ha establecido para poder determinar una pensión. Con 20.085.000 pesos. Y la última columna, que me parece relevante, 80 millones se podría aspirar a una pensión de 320.000 pesos. Y con 50 millones, que tiene el 95,6% de los trabajadores chilenos, se puede aspirar a una pensión de 220.000 pesos. Entonces, si el 95,6% tiene menos de 50 millones de pesos, lo que es absolutamente precario, los datos nos dan cuenta de que el 5,1% de los trabajadores actualmente afiliados tiene más de 100 millones de pesos. En el caso de los hombres, solamente el 10%, porque estos datos son del total, las mujeres solamente el 2,6% tiene más de 100 millones de pesos. Y con 100 millones de pesos, hoy día, en promedio, estamos accediendo a una pensión de 440.000 pesos. Es decir, un poquito más que el ingreso mínimo, que hoy día está en 325.000 pesos. Y esa es la triste realidad, señor presidente, a la cual nos estamos enfrentando, y por eso hemos dicho de manera categórica y contundente que es absolutamente imposible mejorar las pensiones si además le agregamos a ello que las rentabilidades futuras, por mucho que el presidente de Hábitat señale que estamos en una recuperación, efectivamente, la caída de los fondos ha sido brutal. Y estas últimas 2 semanas tuvo un pequeño repunte, pero ese repunte con un mínimo de seriedad no puede augurar un mejoramiento de la rentabilidad en el mediano plazo. Y cuando hablo de mediano plazo estoy hablando del año 2020-2021, porque la crisis económica que está golpeando a los países de manera brutal no puede garantizar retornos al capital más alto de los retornos que puede garantizar la economía real. Y cualquier economista, cualquier persona informada sabe en este país que la crisis económica está golpeando a todos los países y especialmente a los países del norte. En consecuencia, parece un contrasentido esperar rentabilidad en la especulación del mercado financiero cuando la economía real está cayendo por debajo de cero. Eso es absolutamente una actitud demencial que no se explica en el mediano plazo. Y por lo tanto, lo que uno pudiese esperar y lo que debiera esperar es que las rentabilidades van a ser mucho más bajas. Por favor, la otra lámina, ahí se explica claramente la tendencia en las rentabilidades. Las rentabilidades están cayendo brutalmente. Y si uno comparara, y por eso la primera lámina, señor presidente, es tremendamente importante que la puedan analizar ustedes, uno puede hacer proyecciones sobre la base de las rentabilidades cuando insisten y persisten de manera majadera los señores de las AFP respecto de que 2/3 corresponden a rentabilidad, faltan, pero de manera descarada, la verdad. Porque el grueso de los trabajadores que hoy día se encuentran afiliados entraron a laborar
después del año 2000, es decir, del año 2000 tienen 20 años. Y usted puede mirar esta tabla, que es la tabla construida sobre los datos que proporciona la propia superintendencia. Usted verá que no hay una rentabilidad que está cercana al promedio del 8% en los últimos 39 años. Por lo tanto, no es efectivo. Y además, con la baja densidad, esa rentabilidad se desploma de manera sustantiva. Así que lo que podemos decir que quienes pretenden defender este sistema, y nos ha parecido incluso raro, porque aquellos que pretendan con los sofismas tratar de justificar una postura que a ojos de la gente y en términos prácticos significa un absoluto fracaso, parece un contrasentido, señor presidente, que la argumentación de los dueños de AFP sea criticar los sistemas de reparto. Vienen aquí y tomé el tiempo. De las 3 intervenciones, más de un 70% de la argumentación no fue defender el sistema de capitalización individual. El discurso permanente instalado por muchos economistas que muchas veces vienen a intervenir en las comisiones del Congreso con serios conflictos de intereses, porque son representantes de los bancos, han trabajado para las AFP o para las compañías de seguro, es justamente atacar los sistemas de reparto. Y sin embargo, se miente de manera descarada, y tengo que decir que se miente de manera descarada por el señor Atria cuando señala que en Italia las pensiones están bajando, nada más alejado de la realidad. El gobierno italiano dirigido por el primer ministro Conte ha tenido serios problemas con el Banco Europeo porque quiere excederse en el presupuesto de la nación justamente para pagar mejores pensiones. Entonces aquí vienen a instalar medias verdades, medias mentiras y quedan grabadas como verdades. Creo que debiera haber ciertas sanciones para quienes vienen a permanentemente a mentir de manera descarada, porque además ofenden a la institución del Congreso. Y eso me parece a mí absolutamente grave. Este no es un pilar mixto, y quiero dejarlo absolutamente claro. El pilar contributivo es de capitalización, ya lo dije, y sería tal vez importante, señor presidente, pedirle a la OIT que emita un informe, y que emita un informe fundado respecto de qué significan los sistemas de reparto. Nosotros, como coordinadora NOMA AFP, tenemos una propuesta de un sistema de seguridad social fundado en la solidaridad, con fondos, con un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas que permita garantizar las inversiones de los ahorros con una clara orientación de que los ahorros además sirven y contribuyen al desarrollo del país, y no como ocurre hoy día. Me parecía increíble que uno de los directores de una de las AFP señaló entre los 4 puntos que mencionaba como objetivo del sistema no desarrollar el mercado de capitales. Pero qué ironía, cuando una parte significativa del ahorro previsional nuestro está invertido en las grandes corporaciones, tanto nacionales como internacionales. Entonces parece una burla. El mercado de capitales chileno se ha configurado, se ha fortalecido, se ha desarrollado solamente porque ha dispuesto de una manera absolutamente desigual del acceso a ese financiamiento, cosa que no tienen los propios trabajadores. Nosotros estamos planteando establecer una pensión universal, igual al salario mínimo, en un plazo gradual de 5 años, que permita a todos los habitantes de este territorio acceder a una pensión igual al ingreso mínimo, 325.000 pesos. Eso es restituir la dignidad de las personas en nuestro país. Eso apunta efectivamente a mejorar las pensiones y no pretender seguir echando mano a los recursos públicos para mantener una industria que opera con cánones privados y que de paso les permitió a estos señores el año pasado acceder a una utilidad de más de 550 millones de dólares, perdón, 650 millones de dólares. Cifra suficiente para construir un hospital de alta complejidad en nuestro país, que si en realidad tuviéramos un sistema público, con un sistema de pensiones donde el ahorro previsional está destinado al desarrollo y al ahorro del país, perfectamente el año pasado habríamos tenido los recursos para construir un hospital de alta complejidad que tanta falta le hace a nuestro país, y no estaría hoy día en los bolsillos de los altos ejecutivos de este sistema de capitalización fracasado después de 39 años. Los ahorros chilenos deben destinarse a pagar pensiones. Actualmente las AFP, señor presidente, reciben por concepto de contribuciones, que eso no lo dicen. Y lo voy a reiterar porque Manuel, de alguna forma también lo dijo, Manuel Risco. Reciben por concepto de contribución el año 2019 poco más de 10.000 millones de dólares. Pagaron pensiones por un poco más de 3.000 millones de dólares, y el excedente, palabra que tanto les molesta, fue de más de 7.120 millones de dólares. 7.120 millones de dólares de excedente.
Aprovecho de comparar, como lo hizo el señor representante Prodía, con el gasto que está haciendo el Estado en este acuerdo, en este gran acuerdo de los 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares y una cantidad bastante grande de recursos que se van a gastar en los próximos 24 meses. Bueno, en un año el excedente de las AFP es 7.220 millones de dólares. ¿Dónde están esos 7.220 millones de dólares? Las AFP nos dicen que están en nuestras cuentas de ahorro. Sí, nominalmente están en nuestras cuentas de ahorro. Y qué bueno que uno de los directores de la AFP, creo que lo dijo, el dinero no está, pues. Y la gente cuando pregunta, la gente común y corriente, el hombre, la mujer sencilla, cuando nos preguntan, oye, quizás la plata no esté, y efectivamente no está. El dinero, el ahorro previsional de los trabajadores está invertido en instrumentos financieros, muchos de ellos invertidos en el exterior. Y cuando quisiéramos hacer uso de ese ahorro, como ha querido hacer, por ejemplo, la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta, se le deniega, pues. Se le deniega a la enfermera Beatriz Valenzuela de Punta Arenas para hacer frente a las necesidades más urgentes. Se le deniega. Y, sin embargo, los que ganan con esto son justamente los grupos que se financian con nuestro ahorro. Nuestra propuesta reconoce a las mujeres su mayor aporte al mundo del trabajo, permitiendo equiparar en función de los años contributivos una pensión que le permita vivir con una pensión suficiente que haga frente a las contingencias propias derivadas de los estados de bienestar, fundamento principal de la seguridad social. La seguridad social no se puede entender si no cumple con el objetivo de la solidaridad y la suficiencia, cuestiones absolutamente ajenas del actual sistema. Hay que aspirar a un sistema, señor presidente, de beneficios definidos, no solamente de contribuciones definidas, a un sistema de beneficios definidos que garantice al final de la vida activa pensiones, reitero, suficientes que permitan satisfacer esos estados de necesidad. Nos preocupa que el debate sobre pensiones, y ya lo dije, señor presidente, esté capturado, lo hemos dicho tantas veces, por economistas que tienen conflictos de interés. La seguridad social está en el campo de la seguridad social está en el campo de la ciencia social y es pertinente que los especialistas en esta materia, que desgraciadamente son capturados, y usted quizás lo pueda compartir con nosotros, señor presidente, capturados por los economistas especialistas en finanzas. Lo que necesitamos es justamente traer otro tipo de profesionales, sociólogos, profesores, abogados, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, de forma tal que el debate de una política pública tan importante, porque estamos siendo vistos por, yo diría, el concierto internacional. Chile está siendo visto por el concierto internacional porque la demanda más sentida después del estallido social fue justamente el tema de las pensiones. En todas las encuestas de opinión, en todos los cabildos autoconvocados, en las asambleas territoriales, la primera demanda era pensiones. Y hoy día nuevamente adquiere una importancia, por supuesto, debajo de la salud, que es la que más importa hoy día en el marco de esta tremenda crisis que tenemos, la crisis sanitaria. Pero las pensiones, una vez superada la pandemia, no le quepa la menor duda que va a ser la más grande demanda. ¿Y por qué termino señalando esto en el tiempo, señor presidente? Que me parece relevante que el Congreso haga un esfuerzo. Queremos mandarle una nota nosotros a todos los congresistas, que sería bueno que en uso de la democracia, parece razonable que economistas que dan su opinión a lo menos tengan la sinceridad para que el debate sea transparente. Me recuerdo el ministro de Economía, el ex ministro de Economía, José Ramón Valente, que discutía de pensiones pero no cotizaba en el sistema. Sería bueno preguntarle a todos los economistas que vienen a intervenir, incluso a los directores de las AFP, si están cotizando en la AFP. Yo hace algunos años, para ser concreto, hace 12 años, sorprendí al presidente de las AFP, señor presidente, cuando nos incitaban a permanecer en el fondo A, él estaba en el fondo E y lo denuncié públicamente. Y él tuvo que reconocer efectivamente que nos hacían trampa porque manejan más información, y manejan más información porque conocen a priori el comportamiento del mercado de capitales, lo que es extremadamente grave para los intereses nuestros. Pido, señor presidente, que tome nota, por favor, y se invite al Colegio de Profesores, a la Confusan, a la FENPRUS, a la FENAT, a las organizaciones que me lo han pedido porque son parte de las organizaciones genuinas que necesitan dar su opinión. Quiero terminar señalando que esta discusión en la Comisión de Constitución, que hoy día plantea la modificación constitucional para derogar el decreto ley 3.500, es la, juicio nuestro, la discusión más importante. La apoyamos completamente. Nos parece relevante
reconocer la labor que están haciendo los 5 senadores, entre ellos 2 mujeres, la senadora Proboste y la senadora Jimena Órdenes, en orden a derogar el decreto ley 3.500 y abrir el debate en nuestro país respecto de cuál es la mejor postura, la mejor propuesta para resolver el débil problema de los trabajadores chilenos. Nosotros tenemos una, y lo hemos dicho 1000 veces, nosotros no tenemos el dogma de la verdad. No creemos que somos propietarios de una propuesta infalible, pero tenemos una propuesta que la hemos obtenido en cientos de ocasiones, la hemos presentado y pensamos que es una propuesta sustentable y que responde a 2 principios fundamentales. Es solidaria, pero además permite pagar pensiones suficientes. Creo que es el gran debate, el gran drama que tiene Chile hoy día de poder garantizarle, especialmente a todos nuestros ancianos, al final de una vida activa, al final de una vida de trabajo, una pensión que le permita hacer frente a las contingencias derivadas de los estados de necesidad. No podemos seguir pretendiendo responder a esa pregunta como responden los defensores de la capitalización. ¿Y cuántos años cotizó? ¿Y cuánto ganaba? Como si los viejos de nuestra patria quisieran trabajar 40 o 50 años ganando el sueldo mínimo. Nadie quiere ganar eso. Todos quisieran ganar más. El problema es que el mercado laboral, como bien lo dijo otro expositor, es un mercado precario, donde los salarios son bajos y donde la estabilidad en el empleo es francamente una fortuna tener hoy día empleo. Eso, presidente, y esperamos que la incertidumbre sobre la cual descansa hoy día la gran mayoría de los chilenos y chilenas, esperando respuestas concretas, se hagan sobre la base de un cambio estructural y no con maquillaje. Por eso, reitero lo que dije al comienzo, rechazamos completamente esta propuesta que mantiene intactas a las AFP, a un sistema fracasado después de 39 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Messina.